pero esto vamos a poner aquí. Ay, no, tienes que hacer otra lista. Ay, ¿tienes hoja? Estos son los únicos que yo utilizo. Y entonces anotar esta chica nomás ya para anotar. Es Liz Daniela Ureña Durán. ¿Y le has escrito a la otra chica? ¿Te he respondido? Porque creo que se anotó igual a otra lista. ¿Cuál? Solo habían dos nombres. Alicia Poma. Ella. Sí. Le he hablado. Ella es. ¿Y qué te he dicho? Eso me ha dicho, ¿no ve? De que tiene reunión su hijita. Eso me ha dicho. Ah, ya. Pero su nombre completo te da, ¿no? Sí. Siempre vienen algunas personas tarde, ¿no? Bueno, hasta el cuarto de tolerancia. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. No. Bueno, ya no es necesario seguir con esto porque en realidad son preguntas que seguramente nos han pasado bastante. Una semana muy sencillas. Teníamos una semana. Llevado sobre esto de los servicios públicos, quién presta, cierto, luego características de los servicios públicos, algún comentario, porque ya como que se ha agotado por ese tema y vamos a avanzar. Consiguiente, ahora llegamos de esto no hemos llevado absolutamente nada. Sí. Pase nomás, no sé quién está dentro del tiempo. Doctor, en los medios de comunicación, también medios escritos, han salido algunas opiniones, algunos incluso con relación al tema de la calificadora Moody's, que ha rebajado, ¿no?, la calificación de Bolivia en relación al pago de los préstamos que hace. La pregunta más concreta es, ¿hay alguna repercusión tal vez de esta calificadora en el tema económico? A los préstamos que hace Bolivia con los medios internacionales para cubrir algunos gastos económicos aquí en Bolivia. Pues no es nada bueno que un país se crece en exceso, ¿no es cierto? O sea,
Que pueden existir préstamos regulares, sí, cualquier país los tiene. Lo importante es saber cómo va a responder a esas deudas. Es cuestión de que una persona o un país se endeude y el acreedor no sepa cómo va a pagar. Normalmente cuando los organismos internacionales prestan dinero a países, les exigen la adopción de cierto tipo de políticas económicas, porque ellos saben que si no van a aplicar ese cambios en la política nacional, se corre el riesgo de que el país entre todavía en una crisis mayor y el endeudamiento siga subiendo, y es lo mismo que cuando tú le prestas dinero a alguien, ¿cómo le vas a pagar? Te preocupa su situación, ¿no? Es lo mismo, Bolivia yo creo que tiene que estar en una situación tan delicada que tiene que cambiar seguramente el modelo económico, porque el estatismo, el modelo de Estado, que está aplicándolo, como que está echando aguas, ¿no? Ha llegado su fin. Seguramente tiene que empezar a dar ciertas señales de cambio con un modelo de corte liberal. Siempre interviene el Fondo Monetario Internacional, hace los ajustes, exige ciertas condiciones muy duras muchas veces, pero que ya está en el límite. Y eso es lo que al parecer va a ocurrir. Yo creo que sí va a ocurrir un cambio de timón, digamos. Incluso es impredecible lo que sucederá en Bolivia, pero estamos como en un callejón sin salida. Entonces, endeudarse tampoco puede. Y seguimos gastando el dinero en cosas absurdas como los bonos. ¿Ustedes están de acuerdo que se gasta con dinero en bonos? Tipo Juancito Pinto, que den 10 pesos, ¿de qué te sirve? Yo puedo dar a toda la niñez 10 bolivianos, pero estoy endeudando al país. Y mucho. Y eso no es una inversión, es un gasto simplemente, sin ningún retorno. Ese tipo de gastos se hace mucho daño en los países. Entonces, se necesita, y lo hacen por política. No tienen ningún rédito, ningún beneficio, ningún retorno. Bueno, en fin. Lo importante es que aquí ustedes adviertan que estamos hablando de lo que es el gasto público, ¿no? Que es una de las actividades principales del derecho financiero. ¿Cómo hacemos para controlar el gasto público? Y controlar el gasto público significa también ver la posibilidad de recuperar el dinero que se lo invierte incorrectamente, ¿no? Pero en este caso, digamos que sea contrario a la ley. En el caso que tú mencionabas, son las mismas leyes las que favorecen malas inversiones. Pero en este estamos indicando que incluso bajo esa circunstancia existe, digamos, vulneración a las disposiciones legales. Por consiguiente, cuando hay vulneración a disposiciones legales que tienen que ver con el gasto público, se suscitan normalmente hechos que tienen que ver con daños económicos al Estado, perjuicios financieros, y el Estado se ve en la necesidad de pensar en recuperar ese dinero. Pues bien, entonces ya lo saben, cuando hablamos del proceso operativo fiscal estamos hablando de un proceso legal que se encuentra en el ámbito jurisdiccional, ¿no es cierto?
y que tiene por objeto y finalidad lograr el resarcimiento de los recursos del Estado, recursos financieros. En este cuadro tenemos al proceso coactivo fiscal repartido en sus 4 órganos de poder, ¿no? Que son el ejecutivo, el legislativo, la judicial y el legislativo. Pero antes de eso, cuando hablamos de daño económico, de perjuicio financiero, obviamente tenemos que preocuparnos en identificar quién es el que ha causado semejante problema, quiénes son los responsables, a quiénes hay que enjuiciar, a quiénes hay que pedirles y exigirles que devuelvan o resalzan, es el término más exacto, los recursos financieros del Estado. Entonces, lo primero que uno se pregunta, ¿quiénes son estas personas? Y cuando hacemos ese tipo de preguntas, de conjeturas, uno dice, ¿y cuál es la circunstancia, el método, cómo vamos a definir que hubo o no daño económico? ¿Cómo podemos saber? Y la respuesta es muy simple. Solamente el daño económico cuando existe responsabilidad civil. ¿Ya? Entonces, solamente el daño económico, solamente el perjuicio financiero al Estado cuando hay responsabilidad civil. ¿Estamos? Entonces, si ya sabemos que hay daño económico cuando hay responsabilidad civil, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos ahora? ¿Qué es la responsabilidad civil? ¿Qué será la responsabilidad civil? Y para responder a esto, simplemente tenemos que ir a revisar lo que dice el artículo 31 de la SAFCO, que de manera textual señala la responsabilidad civil es la acción u omisión que causa un daño económico al Estado valuable en dinero. ¿Ya? ¿Qué artículo? 31. 31. Es la acción u omisión que causa un daño económico al Estado valuable en dinero. Adviertan bien sus términos. Se puede producir por acción O omisión. omisión. Aunque luego vamos a ver otras 2 formas un poco más refinadas de cómo se puede provocar el daño. ¿Ya? Pero a grandes rasgos es por acción y por omisión. Acción o omisión que causa, que provoca, que genera un daño económico ¿a quién? Al Estado. Valuable siempre en Dinero. Entonces, si digamos, alguien indica, se produjo un daño económico porque estaban pensando o tuvieron que suspender sus acciones delictivas porque estaban a punto de robarse un dinero, digamos, del Banco Central. Pero fue simplemente una tentativa ¿Que no han consumado? que no llegó a consumarse. ¿Habrá daño económico? No, porque dice causó. Cuando tú dices causó, estás hablando de términos Pasado. pasados, ¿no es cierto? Pretéritos. Quiere decir que el daño ya se produjo. Entonces, no puede haber eso en una tentativa. ¿No es cierto? Yo quiero robarme eso, pero en el momento que quiero robar, me arrepiento. Se llama arrepentimiento eficaz. No logro apropiarme ni siquiera de un peso. Entonces no puede haber daño económico. Podría haber un juicio penal por tentativa, porque hubo daño económico, no hubo, porque solamente hay responsabilidad civil bajo esos términos. ¿Estamos? Bien. Entonces, esa es la primera aclaración.
Luego, el sujeto pasivo siempre tiene que ser el Estado. La víctima es el Estado. La persona que tiene que recuperar el dinero, producto de esta responsabilidad civil, es el Estado. Cuando hablo del Estado, no se olviden, siempre hablo de cualquier administración pública donde se hubiese producido el hecho. Puede ser San Simón, puede ser la alcaldía, en fin. Eso se verá. Ahora bien, en consecuencia, ¿quién determina la responsabilidad civil? ¿Quién creen ustedes que puede determinar la responsabilidad civil? Órgano judicial. Se podría determinar a través de una auditoría interna, digamos, de la administración pública. Bueno, parece un poquito necesario recordar algo, porque hemos llevado sobre las auditorías, ¿no es cierto? Y es importante porque hemos indicado que la administración pública, en este caso la Contraloría General del Estado, es la que determina no la responsabilidad civil, siendo sutiles que determina. El hecho, lo que sucedió es faltante que ¿Qué se llama eso? Hay dos tipos de informes, recuerden ustedes. Hay un informe preliminar y otro complementario, ¿cierto? Todo eso está en manos del control gubernamental. Les hemos indicado también que el órgano rector del control gubernamental es la Contraloría General del Estado. El órgano rector, es decir, quien controla gubernamentalmente el correcto uso de los recursos financieros dentro del órgano ejecutivo, es la Contraloría General del Estado, que es otra administración pública. Y dentro del ámbito orgánico, organizacional, si ustedes quieren, de la Contraloría, están todas las unidades de auditoría interna de todas las administraciones públicas. Ya, todas las administraciones públicas tienen su unidad de auditoría interna, que dependen orgánicamente de la Contraloría. Podrán recibir sus sueldos los auditores de la alcaldía, de la universidad, ya, perfecto. Formalmente dependen de él, pero orgánicamente dependen de la Contraloría. ¿Por qué? Porque ningún informe de auditoría interna va a tener validez si no es aprobado por la Contraloría. Ninguno. Y me refiero, por supuesto, a aquellos que estamos hablando de delitos financieros, de actos de corrupción. Ninguno va a tener validez si es que no es aprobado por la Contraloría. Supongamos que ella es auditora interna de esta universidad. No quiere, quisiera ser auditora. Las cosas que harías acá, ¿no? Se dice, ¿no? Bien. ¿Quién quisiera ser auditor de la Contraloría o de la universidad? A ver, si ustedes son un poquito maliciosos, ¿dónde creen que puede haber daño económico aquí? ¿Dónde? Hay un dicho peruano, dice, desconfía y aceptarás. Pero a ver, por lógica, ¿dónde puede existir? ¿Dónde te tienes que controlar? ¿Dónde manejan los recursos de la universidad? ¿No es cierto? ¿Dónde recibe el dinero de la universidad? Digamos, posgrados, me imagino. ¿Sí o no? Los ¿Sí grados o no? son carísimos. La nube, me imagino. Ustedes, por ejemplo, cuando tienen que recibir los estudiantes becas, Ese rectorado. becas, comedor, reciben. Cuando no hay alimentos, creo que les dan el dinero, ¿no es cierto? ¿Puede existir o no hay? Sí, puede ser que la persona no vaya a recurrir. Tendrían que revisar la rendición de cuentas.
Y si no hay rendición de cuentas, peor, pues, usted se verifica. Entonces, fíjense, si ella es la auditora de esta universidad, dice, sí ha habido daño económico en este centro, en esta unidad que reparte dinero a los estudiantes. ¿Por qué? Porque no han hecho rendición de cuentas, porque, digamos, no se rige fielmente al reglamento que tienen, ¿no es cierto? Y porque al parecer, digamos, con ese monto de dinero pudieron haberse beneficiado 500 estudiantes y solo se han beneficiado 200, ¿no es cierto? ¿Dónde está el dinero de los 300 restantes? ¿No es cierto? Estamos especulando, por si acaso, no digo que sea así. Ya, perfecto. Ella hace su informe preliminar de auditoría. Para que tenga validez su informe preliminar de auditoría tiene que tener el informe legal que puede ser el abogado de auditoría interna. Cuando digan auditoría interna, no solo tiene que tener un auditor, sino también un abogado. Asesor legal. Que maneje control gubernamental. Porque hay abogados que tienen sus especialidades, ¿no? Ya puede ser laboralista, civilista, penalista, pero él es de control gubernamental. Esa es una especialidad. Cualquiera no puede ser abogado de la Contraloría. Cualquiera no. Tienes que llevar muchos cursos, aprender muchas cosas. Entonces tú tienes tu informe de auditoría preliminar, él como abogado avala. Eso está bien. Si hablamos del informe preliminar, estamos hablando que tú has encontrado simplemente presuntos indicios de responsabilidad civil. Ojo con el término. Ya dudan, ¿no? Presuntos indicios. Para que tu informe tenga validez, ¿qué tiene que tener? Informe. La aprobación de la Contraloría. Si no tiene la aprobación, eso no va. Si tu informe no va acompañado del informe legal del abogado, no vale nada. ¿Ya? Los dos van de la mano. Entonces, tú dices, este informe preliminar es por 500,000 bolivianos. ¿Correcto? Muy bien. Las personas involucradas son A, B, C. Normalmente las personas involucradas son los que dirigen esa unidad, ¿no? No sé quiénes más son los que llevarán un control, dispondrán tú no, o él, ¿por qué? Bien, se hace esto, y es un informe preliminar. Se los notifica a todas esas personas. ¿Para qué? ¿Para qué se las notifica? Para que presenten sus... No se olviden que siempre estas personas tienen derecho a la defensa, ¿cierto? O sea, tú no puedes tomar decisiones sin escuchar qué opinan ellos. Entonces, hay 10 días de plazo, ampliables a otros 10, para que estas personas presenten sus descargos, sus aclaraciones y sus justificaciones, que son cosas distintas. Descargos no es lo mismo que aclaración, no es lo mismo que justificación, como hemos visto ya. No obstante, si alguien tiene alguna duda, pregunte. Pasa el término de 10 días donde las personas involucradas A, B y C presentan sus descargos y aclaraciones. ¿Y qué viene luego? Viene el informe complementario. El último. Porque este es el informe preliminar de auditoría. ¿Bien? Es el informe preliminar. Entonces, después de que han presentado sus descargos, viene el informe complementario. ¿Qué complementa?
Es el informe preliminar, ¿no es cierto? Después de valorar todo el descargo, todas las aclaraciones, todas las justificaciones. Si ustedes alguna vez, bueno, voy a tratar de traer alguna auditoría interna, van a ver que tienen que referirse a todas las pruebas que presenta A, B y C. No puede dejar de pronunciarse alguna prueba o alguna aclaración, algún comentario que hacen. No puede. Si digamos la Contraloría o la unidad de auditoría no se refiriera, digamos, a un balance, a un descargo que hubiera presentado alguna de estas personas, directamente ese informe de auditoría es un error. Tienen que identificar puntualmente todas las pruebas. Presentó en fecha tantos esa prueba, dijo esta cosa, aclaró esto, justificó esto, ¿sí? Solamente si se refiere a todo su descargo por completo y lo valora cada uno de ellos, puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero tiene que referirse de manera obligatoria. Si es que, les reitero, no se refiere por descuido o por lo que sea a alguno de ellos, por más irrelevante que sea la prueba, porque tú puedes decir, ¿y este absurdo de prueba? ¿No? Tu criterio, pero no puedes dejar de... Si es que, a ver, les preguntaré, ¿ustedes se han llevado constitucional? Sí. ¿Sí? Si es que, digamos, ustedes del informe, el auditor que hace el informe complementario, no se refiere a alguna de las pruebas, omite referirse. ¿Qué principio constitucional está poniendo aquí? Pero ¿cuál de los elementos del debido proceso? De hecho, es debido proceso, por supuesto. Es el principio de congruencia. Porque tienen que guardar congruencia entre los argumentos esgrimidos por la parte que se defiende de manera puntual. Si son 10 argumentos los que tiene, debe guardar con congruencia con una valoración también de 10 elementos. ¿Sí? Si yo me refiero solamente a 9 cuando han sido 10, estoy omitiendo referirme a 1. Y eso hace que no tenga congruencia con la exposición de motivos, con los descargos presentados, con las aclaraciones, con las justificaciones. ¿Sí? No hay congruencia. Que algo coge está aquí. Tiene que ser uniforme. Entonces, si digamos, ella que es la auditora que hace el informe complementario y él su abogado, están de acuerdo con el informe preliminar de auditoría, con esos presuntos indicios de responsabilidad civil, ¿no es cierto? Hay coincidencia, es decir, que los descargos los valoraron, pero no fueron suficientes para dejar sin efecto, ¿no?, el cargo que pesaría contra estas personas. ¿Qué ocurre? Que dictan este nuevo informe complementario de auditoría, pero simplemente estableciendo indicios de responsabilidad civil, ya no presuntos. ¿Sí? ¿Notan la diferencia? Ya no presuntos, simplemente directamente indicios. Presuntos dice, puede ser, no puede ser, existe alguna posibilidad, ¿no?, cuando es algo presunto. Pudiese ser. Ya cuando hay indicios, no, existen evidentemente hallazgos, indicios que pueden dar lugar a la responsabilidad civil. Entonces, ¿quién determina los presuntos indicios? ¿Quién? La Contraloría.
pero la Contraloría también determina indicios. Presuntos son los que disponen o informan preliminarmente una auditoría gubernamental. Preliminar, o sea, son los que hacen o elaboran la auditoría preliminar para ser correcto. ¿Quién había sido? El auditor. Pero la auditoría preliminar. Auditoría preliminar. El auditor, porque es el encargado de tener esas pruebas, que son presuntas pruebas, pero no están 100% establecidas, o sea, no se definen como pruebas, hasta que se lo analiza por el auditor y el abogado. El auditor es el que hace la auditoría preliminar. ¿Ya? El auditor o su abogado hace la auditoría preliminar. Ellos son los que determinan presuntos indicios. Pasa a la auditoría complementaria y ellos ya no hablan de presuntos indicios, sino de indicios. De indicios. ¿Qué le han quitado? Presuntos. Ya no hay presunción, simplemente hay indicios. Ahora, les vuelvo a preguntar para que me conste que saben. ¿Quién determina los presuntos indicios de responsabilidad civil? La auditoría preliminar. Preliminar. Auditoría preliminar. Siempre incluya lo preliminar. Si usted no dice preliminar, su respuesta es insuficiente. ¿Quién determina los indicios de responsabilidad civil? Exacto. ¿Ya encontraron la diferencia por fin? Entonces lo presunto lo determina La auditoría preliminar. Los indicios, la Contraloría. complementaria. Para la complementaria. No, ambos son de la Contraloría, ¿no es cierto? Ambos son del control gubernamental. El informe Estamos complementario. indicando quiénes son los que hacen, los que determinan presuntos indicios y quiénes son los que determinan simplemente indicios. Entonces, todo esto de presuntos indicios y de indicios de responsabilidad civil se circunscriben al ámbito del órgano del poder ejecutivo, al ámbito de la administración pública. ¿Estamos? ¿Quién determina la existencia de indicios o presuntos indicios de responsabilidad civil y de indicios de responsabilidad civil? Son las auditorías preliminar y complementaria que las establece el órgano rector de control gubernamental, que es la Contraloría o alguna unidad de auditoría. ¿Que pertenece a qué órgano del Estado? Órgano ejecutivo. Ok, se sacaron 7, muy bien. 7. Ajá. Espero la ratifiquen ese examen. No, pero esto, fija Kent, o sea que... Gracias por avisar. Entonces, estudien, pues, repasen. Por eso yo les repito, creo que 100 veces ya. Ahora, si es que usted ya tiene, dice, pucha, yo soy de la alcaldía de Cochabamba y estas personas me han causado daño económico a la institución, tengo el informe preliminar, tengo el complementario. Y no rezarse el dinero, porque se lo notifica, se lo reemplaza y se le dice, pero pague pues, devuelva, no se puede rezarse. No se inmuta, no se inmuta el involucrado. ¿Qué tiene que hacer? A ver, ¿qué van a hacer? Digamos que ella es la que no quiere resarcir el dinero de la alcaldía. Usted, pero ya pues, Alejandra, resarce de una vez. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Sí, mañana, pasado, etcétera. El Estado se embarga, doctor. ¿Qué? El Estado embarga los Pero a bienes. través de qué acción legal. ¿Del Poder Judicial? ¿Qué van a hacer? ¿Notificación? Nos ¿Notificación? Nos olvidaremos de ella, ¿verdad? Sí. Notificación. Una demanda. Pero ¿qué es lo que estamos llevando? Proceso ¿Qué coactivo. dice arriba?
Empieza un proceso coactivo. Entonces, ¿quién había sido? ¿Qué tipo de proceso hay que iniciar? Proceso coactivo fiscal. Entonces, ¿quién va a tener que determinar si es que corresponde la responsabilidad civil? ¿Quién va a ser? Fiscalía. ¿Quién va a ser? Fiscalía. ¿Quién está a cargo del proceso coactivo fiscal? ¿Será la Contraloría? No. ¿Quién está a cargo del proceso coactivo? El órgano. El Ejecutivo. Ella es el Ejecutivo. ¿Quién está a cargo del proceso coactivo? ¿Quién? El órgano del Poder Ejecutivo. Ejecutivo también es. Poder ¿Quién? Judicial. Poder judicial. El órgano del Poder Judicial. ¿A través de quién? Del Consejo de la Judicatura. Pero la judicatura solo se ocupa de comprar un jefe, un borrador, una computadora, de dotar recursos a los jueces. ¿Quién son la parte principal del órgano El judicial? Ministerio Público. El Ministerio Público. No, el órgano El judicial. Ministerio Público pertenece al órgano judicial. Sí, porque estamos hablando de... ¿Sí? No. A ver, ¿quién cree que el Ministerio Público pertenece al órgano judicial? No pertenece. Es algo totalmente independiente. ¿Ya? Una cosa es el ministerio que va por allá y otra cosa es el órgano judicial. Una cosa es un fiscal y una cosa es un juez. Juez. Distinto. ¿Ya? Los fiscales están para investigar delitos, ¿no es cierto? Imputar, acusar, pero no dictan sentencia. No resuelven los casos. En cambio, quienes resuelven los casos son los jueces a través de sus sentencias. ¿Sí? ¿Entendieron? Muy bien. Entonces, ¿quién es el que determina la responsabilidad civil? Será un juez en materia coactiva fiscal. Aterrizado. Entonces, un juez en materia coactiva fiscal es el que va a determinar la responsabilidad civil de estas personas, A, B y C, Con una sentencia. a través de una sentencia. Entonces ya tienen aquí todo el cuadro. Es igual que escuadros policiales, cuando ustedes ven con fotos, ¿no es cierto? Dicen, estos son los que han cometido ese atraco, que esto, que lo otro. Entonces, aquí, fíjense, aquí tienen todo. ¿Quiénes determinan los presuntos indicios de responsabilidad civil? La auditoría preliminar. ¿Quién determina los indicios de responsabilidad civil? La auditoría complementaria. ¿Quién determina la responsabilidad civil? El juez. Por fin, parece que fueron trabalenguas, pero es así. Ya tienen que aprender eso muy bien. Ahora, ¿qué querrá decir que el juez ha encontrado responsabilidad civil en ABC? Porque puede que digamos, solamente diga hay responsabilidad en A, B y el otro ya no. Se salvó. Que valora, digamos, la prueba, todo eso, ¿no? O puede que los tres, ya, uno. O puede que solo uno, o puede que ninguno. Todo depende de la valoración que se haga de sus escalas, ¿no? Bueno, pero vamos a suponer, para fines didácticos, que el juez confirma todo lo que ha hecho la Contraloría. Entonces dice, lo que ha hecho la Contraloría en su informe preliminar, en el complementario, es correcto, es cabal, es justo. Toda la prueba indica claramente que estas personas han cometido un daño económico al Estado. Entonces, cuando yo digo hay responsabilidad civil, ya no me cabe la menor duda de que esta persona ha incurrido en responsabilidad civil. Por tanto, por consiguiente, es la que debe resarcir el dinero al Estado. Ya no estamos hablando de juicios, ya no estamos hablando de presunciones ni de conjeturas. Para el juez, él es el que debe resarcir. Lo hace mediante una sentencia. Ahora,
Por supuesto que esa sentencia puede ser objeto de apelación, ¿no es cierto? Si usted apela, digamos, ¿se ejecuta la sentencia? No, hay un plazo, un tiempo más. Se Digamos, debe haber ella otra es la audiencia. jueza, ha dictado la sentencia que usted tiene que resarcir 1 millón de bolivianos. Usted apela la sentencia que ha dictado ella dentro del plazo de ley, ¿Qué pasa con esa sentencia? ¿Adquiere ejecutoria o no? No, No. un juez superior revisa. Mientras no se resuelva la apelación, la sentencia queda pendiente. No quiere decir que queda sin efecto, simplemente queda pendiente. Y si, digamos, en la apelación se confirma lo que dijo ella, digamos, ustedes son vocales, dice, se confirma la sentencia, pero recurre de casación y nulidad ante la Suprema. Corto. ¿Qué pasa con eso? Tiene más que Queda pendiente. igual. Queda también pendiente. Se interrumpe la ejecutoria de la sentencia porque el auto de vista dictado por los vocales del Tribunal Departamental de Justicia ha sido recurrido de casación y nulidad. ¿Dónde se recurre de casación y nulidad? Ante el Tribunal Supremo De justicia. ¿Ya? ¿Entendieron, doctor? Aquí existe juzgados en materia fiscal. Pero Ya claro, veo, nunca claro. fue por ahí. Vaya, está Vamos en a el ir. 9º piso del edificio Pinto Paz. Ah, Yo fui juez en materia cuantitativa fiscal 5 años. ¿cuántos casos? Pero era el juez segundo. Ah, ¿Ya? Y por espacio de 5 años, ahora solo existe un juzgado. No sé, es incomprensible la lógica con la que trabaja Tanta el órgano corrupción. judicial, porque prefieren dar más importancia a deudas privadas, sí. ¿no?, que a perjuicios financieros del Del Estado.